Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Me siento un poquito apenado ya. Y ahora van a tener que escucharme después de haber escuchado un acento británico, ahora van a tener que escuchar un acento en portugués. Esta mañana se supone que hable sobre uno de los temas sobre la reforma, que es sobre la iglesia reformada siempre reformándose. Así es que, por favor, le voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 85. No voy a leer todo el Salmo, solamente quiero leer el versículo 6. Es la oración principal de este Salmo. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Versículo 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Quiero llamarle su atención a lo que el Salmo dice en el versículo 6. No volverás a darnos vida. El énfasis es en otra vez. Volverás. Es la manera para que Dios haga algo ya es porque ha hecho algo anteriormente, de manera que lo ha de hacer nuevamente. Y la oración es para restauración y reforma. Quisiera comenzar dándole las gracias, para darle la gracia al Dr. Sproul para la invitación de predicar en esta reunión histórica. También estoy muy agradecido a Dios por la vida y el ministerio del Dr. Sproul. Usted podrá pensar que él nunca ha estado en Brasil, pero a través de sus muchos libros y de sus comunicaciones y transmisiones, los títulos que él escribió, algunos no han sido publicados. Él ha estado en Brasil de esa manera muchas veces, bendiciendo miles de personas con el mensaje de la palabra de Dios. Y como se comprende y se interpreta por la reforma, ha sido una referencia para muchos, incluyéndome a mí mismo. Así que déjeme ya ahora entrar al texto, que es el mensaje, el texto básico para mi mensaje. El Salmos 85 es una oración para reforma. Tiene tres divisiones diferentes. En la primera tenemos acción de gracias por el rescate dado al pueblo de Dios, versículos 1 al 3. Usted puede chequearlo luego. En la segunda parte viene una oración para una restauración más profunda, una oración completa para la reforma completa del pueblo de Dios, hasta el versículo 7. Y la última parte es el regocijo y la anticipación de la respuesta de Dios a esta oración. No es muy posible decir cuándo fue escrito este salmo, pero muchas gentes estarían de acuerdo en que el mejor tiempo apropiado es luego de la captividad babilónica, después que Israel había vuelto a la tierra prometida. Y si este es el contexto correcto, tenemos razones para creer por qué fue escrito, que era pedir a Dios que restaure su pueblo hacia la gloria que tenían anteriormente, ya que habían sido tomados a cautividad por sus pecados. Hay diferentes partes del Salmo y el autor da gracias por lo que el Señor ya había hecho, por permitir que Israel regresara a su tierra prometida. Pero hay algunos señales de que la restauración no había sido completa, como leemos después de su retorno de su cautividad, guiada por Esdras y Nehemías. Estaban tan ocupados en sus propios asuntos que habían dejado en su segundo lugar la restauración del templo y la restauración de la oración de Dios. No había entusiasmo, ni amor, ni dedicación para el Señor. Muchos de las personas del pueblo de Dios comenzaron a cometer los primeros pecados que causaron que los exiliados fuesen esclavizados. Lo que estaba sucediendo es que la restauración necesitaba continuar, y también para restaurar el templo. Todavía no había terminado la reformación. En la segunda parte es una oración para completar la restauración.
El punto central de la oración es el versículo 6, donde el autor pide a Dios que le devuelva la vida, que los restaure nuevamente. Pero solamente Dios lo hacía lo mismo que él había hecho tantas veces en el pueblo de su pueblo, que era restaurarles, reformarles y traerles nuevamente a él. En la tercera parte del Salmo espera en fe por la reforma de Dios, para la reforma de su pueblo. De manera que el tema de mi mensaje es basado en el versículo 6. ¿No volverás a darnos vida? Mis puntos no son necesariamente tomados de este pasaje. Número uno, la necesidad de una reforma continua en la iglesia. La manera en que la iglesia es reformada alrededor del mundo también. Y también cómo la iglesia de Occidente puede también aprender de esta reforma. To understand what reformation is, we should first understand what deformation is with a D. Often deformation begins within the church. La reforma comienza dentro de la iglesia. Aquella que es deprivada de la verdad. Aquellos que también diseminan prácticas y verdades contrarias a la iglesia de Cristo. A través de pequeños cambios van introduciendo paso por paso en lo que la iglesia confiesa a través de los hombres que ya se han desviado internamente de la verdad del Evangelio, y los que reciben el apoyo de pastores y profesores conservadores y ancianos. Note que el autor del Salmos 85 no dice que reforme o que le vuelva a dar vida a los samaritanos. No era aquellos que estaban haciendo todo lo posible para tratar de prevenir la restauración del templo. Él estaba tratando de restaurar a su propia gente. La reforma comienza en la iglesia, no en el mundo. El Señor también advierte a sus discípulos sobre esto. Le advierte sobre lobos rapaces que se han de levantar entre vosotros, entre ellos. También es la misma advertencia que el apóstol Pablo le hace a los ancianos en Éfeso. Históricamente, la reformación comienza no desde el púlpito, sino desde las personas. Cuando la iglesia está plagada de errores internos, hay cambios sobre la moralidad de la iglesia. Si se pone a un lado la palabra de Dios y sigue lo que la sociedad enseña sobre homosexualidad y aborto, y algunas veces se muestra más preocupado por el calentamiento global que por la misma palabra de Dios. De esa manera es afectada. Y lo que refleja es la centralidad del hombre. Al final, desaparece del púlpito la exposición bíblica y las demandas no negociables de Jesucristo para sus discípulos que le siguen. Y finalmente, el testimonio de la iglesia para la iglesia pierde su sabor cuando es puesta debajo del almud de la cama, sin poder o autoridad, solamente preocupada por autopreservación y sobrevivencia. La reforma significa reconocer las áreas de la iglesia que han sido deformadas y lograr tratar de encontrar las causas. Que tiene que ver con testimonio y adoración. Como sucedió 500 años atrás en Europa. No es sin razón que este salmo comienza con lo que tiene que ver con reformar. Esa fue apenas mi introducción.
en esta mañana. Yeah, I've been told that after time is over, there is a boot trap here that opens. Me dijeron que But luego Brother de que Reeves el went over the tiempo time and nothing happened, so se acaba, habrá I una feel trampa unsafe. que no me permitirá Okay. continuar. First point then is the need of ongoing El reformation. primer punto Among entonces the es la many necesidad motives of de the reforma Reformation, continua. there is one that deals specifically with this point, which is Ecclesia Reformata et Ecclesia Semper reformata, Reformanda sempre est, which is reformata, significa a Reformed church que la is iglesia always reformada being siempre reformed. está siendo This, reformada. famous phrase Esta es una was frase much famosa used by que fue usada Isbert Vucius por in Isher the Synod Vucius of Dort in the en la 17th ciudad de century. Dort en el siglo XVII. XVII. Muchas veces ha sido interpretada como diciendo que la iglesia reforma siempre está cambiando y se adaptando a los nuevos tiempos y lugares donde se encuentra. Sin embargo, es difícil imaginar que Bucius Aistris era un estricta calvinista que participó en la disputa en los discípulos de Arminio, que realmente estimularon a las iglesias también en Holanda para pensar en su concepto de salvación. Y los principios de reforma continua siempre fue regresar a las Escrituras. En el entendimiento, en el sínodo de Dort, los arminianos no representan el retorno a la reforma. En el sínodo de Dort, la primera reforma era que Jesucristo, la iglesia de Cristo en este mundo se deformaría. También estaban al tanto de que habían iglesias que se habían sido deformadas, se habían deformado y que ya no eran iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. El estado correcto de la iglesia fue revelado para predicar el evangelio y celebrar los sacramentos y ejercitar la disciplina eclesiástica para miembros fallidos. La iglesia en aquellos días se había desfigurado tanto que ya no había una iglesia real de Cristo sobre la tierra. Consideraban que a pesar de las deformidades que tenían, la iglesia de Cristo todavía existía sobre la tierra, pero necesitaba ser reformada a la luz de la palabra de Dios, de modo que otra vez podrían servir al Señor efectivamente en este mundo. Creían que esta iglesia siempre necesitaría experimentar la reforma y permanecer fiel a su Señor y Salvador. Por causa de los menos ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras. Hay varios relatos en el Nuevo Testamento de cuando el pueblo de Dios se desvió de la verdad y siguió falsos dioses. Pero el Antiguo Testamento también nos dice cuando Dios de vez en cuando también levantaba hombres fieles para levantar su iglesia en tiempos del pacto. Reyes y profetas fueron instrumentos para que el Señor restaurara su pueblo y traerles de regreso a la verdad de la verdadera religión. Y también el autor del Salmo 85 sabía eso, y es por eso que él también ora en el versículo 6 que Dios le vuelva a la vida, que los reviva nuevamente. Y luego del descender del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, muchas iglesias fundadas por los mismos apóstoles comenzaron a deformarse de muchas maneras. Muchos de ellos se desviaron de la verdad porque era necesario que los apóstoles y otros líderes alrededor de ellos enviar cartas, epístolas a las iglesias para buscar reformarlas en la mejor práctica. Muchos ejemplos de esto son las letras de Pablo a la iglesia de Galacia y la iglesia de Corinto. Y las iglesias a las que escribieron Pedro, Juan y Judas. Ellos envían un mensaje a 7 iglesias, el apóstol Juan, a través del apóstol Juan. Muchas de las iglesias en el Apocalipsis estaban en necesidad de reforma. Reforma moral, teológica y práctica. Eran muy tolerantes y otros estaban siguiendo las maneras del mundo y otros estaban adoptando las ideas
incorrectas de falsos maestros. La historia nos dice claramente que después de los tiempos apostólicos, la Iglesia de Cristo continúa a ser vulnerable a falsos profetas. Sí. Ha sido muy fácil, mal guiada por hombres mentirosos que procuran que su religión sea su propia fuente. La Iglesia ha hecho decisiones equivocadas siguiendo procedimientos equivocados y algunas veces también se alinea con los enemigos de la cruz. Pero damos gracias a Dios por la reforma 500 años atrás y la Iglesia todavía necesita ser reformada. Los desafíos y las falsas doctrinas, los peligros y el combustible del mundo parece ser nuevo, pero al final estamos enfrentando los mismos problemas que los reformados también enfrentaron hace varios años atrás. Y la solución es siempre la misma: el volver a los orígenes, el volver a la palabra de Dios y conformar la teología y las éticas y la adoración en nuestro testimonio para los estándares de la palabra de Dios. Gracias a Dios, las victorias de la reforma, cómo la reforma ha sido reformada o es siendo reformada hoy en el occidente y alrededor del mundo. Estuve hablando sobre las deformas en el occidente. Dr. Guinness dice en 2007, cuando él fue a Brasil, para hablar sobre el cristianismo y los desafíos y oportunidades. Dentro de las cosas que él dijo y cosas que me chocaron, estas son sus palabras. El desafío principal para la iglesia cristiana puede ser expresada en las figuras the rise of the modern world, which in turn undermine the very faith that gave rise to it. In other words, the ways in which the Christian faith has approached the modern world have contributed in the long run to digging its own grave. Dr. Guinness, to make sure, also mentioned the great blessings that Christianity has been to the modern world, but what I want to do is to highlight what he called the grave digger's thesis. That is, that Christianity is responsible in some way for the rise of the modern world, which in turn undermined the very faith that gave rise to it. In fact, I think of very few things that have so much strengthened atheism, materialism, and promoted the secularization of the West than ideas born in universities that had a Christian origin, such as Darwinian evolutionism, naturalistic view of the world, and cultural Marxism, to mention a few. Under the concept of a secular state, a lot of persecution has been going on in the West. Yet the concept of a secular state, de todos modos, el concepto del Estado secular comienza con el pensamiento protestante. Aparentemente, el cristianismo tiene un movimiento limitado y las instituciones que nacen en esta influencia la sofocan. Esto es lo que parece que ha sucedido después que el cristianismo llegó a ser la religión oficial en la Edad Media, después de 500 años de la Reforma. Todavía muchos se consideran cristianos. En cosmovisiones e instituciones que nacieron a partir del cristianismo también hablan del decaimiento del cristianismo, y parece ser que el oeste también se está moviendo hacia esa dirección. Es bueno hablar de los errores que el protestantismo ha cometido, que ha contribuido a la declinación en el occidente. Estoy al tanto de que hay factores que han contribuido poderosamente para que el decaimiento de la iglesia, como el materialismo. Pero sería equivocado solamente poner responsabilidad en estos factores y no
mirar hacia nosotros mismos. Muchas denominaciones en las iglesias se han convertido en instituciones, las sociedades y organizaciones que desarrollan mecanismos para preservarse a sí mismas, para sus propiedades y personal, que solamente están muriendo lentamente porque el sistema no da pie a reforma en la iglesia. Algunas veces, en algunos casos, también hemos enfatizado la gracia común demasiado, llevando a discriminar a creyentes que tienen cosas similares y alineándose con la gracia común y la gracia salvífica. También también hemos tratado de comprobar a los convertidos que el cristianismo es razonable, olvidando que el hombre depravado no puede entender las cosas del Espíritu a menos que el Espíritu Santo elimine esas barreras. ¿Y qué de la profesionalización de nuestros ministerios y la transformación de la vocación pastoral No olvidemos también los intentos para flirtear con los privilegios de los estados y las exenciones para mantener el status quo, o nuestros intentos para cristianizar nuestra cultura, primero convertir a la gente, olvidando que gente no regenerada no son capaces de vivir bajo o junto a los valores morales del cristianismo. Cuando abrimos nuestras escuelas teológicas y presuposiciones ideológicas sobre el método histórico crítico de interpretación, y también cuando hemos flirteado con el liberalismo. Muy ciertamente hemos fallado miserablemente para vivir dentro de la diversidad que existe dentro del campo reformado, causando divisiones entre hermanos, y no podemos estar de acuerdo en la forma central de la fe reformada, pero no podemos comulgar con aquellos que no pueden comulgar o que no están de acuerdo con nosotros en puntos secundarios. Pero no solamente es en el occidente que necesitamos reforma, también en el sur global también necesita reforma. Por un lado, estamos agradecidos a Dios por el crecimiento excepcional en el continente sur, en el cono sur. Hoy 60% de los cristianos totales viven en África, en Asia o Latinoamérica. Este número se supone que se levante a 3.000 millones de cristianos para el 2050. Al principio del siglo XX, 70% de todos los cristianos vivían en Europa y en los Estados Unidos. Hoy, en Europa, no los Estados Unidos, perdón. Solamente hoy 28%. Hoy África, Latinoamérica juntos representan 40% del número total de cristianos en el mundo. Así es que hemos tenido este movimiento sobre el centro del cristianismo desde el norte hacia el sur. Eso es lo que llamamos sur global, donde el cristiano está creciendo bastante rápido. El profesor Jenkins también dice que en los próximos 100 años habrá una explosión de crecimiento del cristianismo, pero la vasta mayoría de los creyentes no serán blancos o europeos, ni siquiera euroamericanos. Él dice también que si fuéramos a imaginar un cristianismo contemporáneo típico, pensaría en mujeres en villas en Nigeria y en favelas. Sin embargo, como pastor que está en el medio del sur global, también digo que también necesitamos reforma allí. Mientras nos gozamos con la reforma que va de camino, también hay otras señales alarmantes también de extrañas formas de cristianismo en el sur global, como el pentecostalismo. Este movimiento es más sincretismo sobre religión popular, en énfasis fuerte
en el Evangelio de la Prosperidad, y usan un modelo de iglesia que permite que líderes totalitarios se levanten, que se llaman a sí mismos apóstoles. Ellos reclaman recibir revelación directa de Dios y no aceptan crítica y no responden a nadie por sus hechos y sus enseñanzas. Junto con esto, hay una tendencia fuerte para experiencias místicas, que todo esto se junta sobre una cosmovisión en la cual sabemos que el mal viene de demonios y es solamente una forma de juicio afectada. Demonios deben ser expulsados de diferentes aspectos demográficos, sea que las personas sean cristianos o no. En muchas iglesias estos apóstoles modernos también están trayendo prácticas judías. También sobre las réplicas del arca del pacto solemne en iglesias, y también usando vestuarios bíblicos y extravagantes. Una de estas iglesias en Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que tiene 2 millones de miembros y está inaugurada en São Paulo, hicieron una réplica gigante del Templo de Salomón. Allí, dicen ellos, es donde Dios contesta las oraciones. Y no predican nada, pero alabado sea el Señor, porque a la misma vez podemos afirmar que hay señales estimulantes de que la reforma sí está caminando en el sur global. Hace un tiempo atrás, un periodista escribió en New York Times que el nuevo pacto es uno de las 10 influencias mayores en el occidente. En el 2009 decía que el calvinismo está fuerte, creciendo en muchas denominaciones en el occidente. Y muchos de sus artículos son traducidos y también publicados. Y en 2007 se publicó un artículo que quisiera mencionar. Era es bajo el crecimiento del calvinismo que iglesias y universidades, a pesar de que declinaban en Europa y en los Estados Unidos, como dice el reporte, el calvinismo está creciendo en China, pronto llegará a ser la religión de la élite. El crecimiento central es en las universidades, donde los estudiantes también han estado traduciendo las obras de Augustus Calvino, también en diferentes lenguajes y en la cultura occidental. Las universidades no están bajo el control oficial de religión. Parece que el calvinismo ha llegado a ser la teología más preferida. El calvinismo es una religión de resistencia, dicen algunos, que impresa a la iglesia primitiva o la iglesia creciente en China, y que también ha influenciado desde el imperialismo occidental. Las noticias emocionantes es que en África hay una cosmovisión más conservadora de las escrituras. Los africanos británicos son ya mayoría en estas denominaciones y son bien conservadores. En África una vez era una de las fortalezas del cristianismo, pero la iglesia cristiana prácticamente desapareció en el siglo VII. Sin embargo, hoy 40% de la población africana está compuesta por protestantes. Muchos son pentecostales, pero hay grupos reformados que están creciendo rápidamente, como por ejemplo los anglicanos, nuevos conservadores. También déjeme decir algo sobre la reforma en Latinoamérica y en el sur global. Recientemente tuve el privilegio de reunirme y hablar con el doctor Miguel Núñez. Él es el pastor de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana. Núñez es un pastor reformado latinoamericano y ha predicado la fe reformada en toda Latinoamérica. Él también es el autor de docenas
de obras reformadas en español. Yo estaba impresionado por lo que escuché de él sobre el crecimiento de la fe reformada en los países de Latinoamérica y Centroamérica. Como un brasileño viviendo cerca de estos lugares, yo siempre pensé, cuando escuchaba de Latinoamérica, lo que venía a mi mente era que era el poder de la Iglesia Católica sobre ellos, el liberalismo teológico y la liberación de la teología de la liberación. Pero Núñez dice que hay un avivamiento de la fe reformada que continúa en estos países. Él ha viajado a través de muchos de estos países predicando en conferencias bajo la fe reformada a pastores y líderes y el público en general. Eventos con personas, miles de personas que asisten. Él me dijo sobre iglesias, mega iglesias reformadas en iglesias latinas. Y nunca me imaginaba que eso estaba sucediendo en Latinoamérica. Y eso, que vivo allí al lado en Brasil. También en estos países hay un interés sorprendente en personas interesadas en la fe reformada. Él me introdujo a un chico, a un hombre joven. Tenía tatuajes y también tenía perforaciones en sus orejas. Y Núñez me dijo, quisiera presentarte a Enrique Oriolo. Es un joven argentino que también tiene un blog español llamado Soldados de Jesucristo, que tiene 2 millones de seguidores, 2 millones de seguidores. El blog Soldados de Jesucristo publica artículos diarios sobre autores reformados, viejos y nuevos, e inclusive también textos de nuestro doctor R.C. Sproul en Ligonier Ministries. Al final de nuestra plática, le pregunté al doctor Núñez si él pensaba que los medios sociales tenían algo que ver con este crecimiento histórico de la fe reformada en Latinoamérica y en todo el mundo. Su respuesta fue esta: el énfasis grandioso en la reforma reformada en el siglo XVIII fue la imprenta. Luego, poco después de Lutero, luego 500 años después de la Reforma, un impulso enorme y nuevo se le da a través de los medios sociales. Yo estoy de acuerdo con él. Imagínense lo que yo he visto en Brasil. Déjeme decirle algo sobre Brasil. Brasil ha sido mayormente un país católico romano. Hace varios años los presbiterianos sobrevivieron y también otras denominaciones como metodistas, luteranos. Luego, 15 años después, los pentecostales llegaron a Brasil y pronto llegaron a ser la fuerza evangélica mayor de Brasil. En los últimos años, sin embargo, ha habido un giro brusco de eventos donde la reforma protestante y la teología reformada está haciendo eco en Brasil. Primero, la iglesia pentecostal clásica, después de 100 años evangelizando las masas, han dejado a muchos pentecostales hambrientos para teología más bíblica y sólida. Han encontrado en la literatura reformada que en los últimos 25 años han sido publicados por varias casas publicadoras en Brasil. Como resultado, muchos pentecostales ya han retornado a escuelas reformadas de teología, procurando entrenamiento y un conocimiento más comprensivo de la teología reformada. La soteriología, la doctrina de salvación, aunque han sido iglesias publicadoras pentecostales la han hecho disponible la teología reformada, libros por autores reformados, y también han publicado sobre MacArthur. Muchos libros. Sin embargo, una cosa es clara, que la fe reformada ha recibido la fresca y poderoso impulso a través de esta teología reformada. Ahora, estas denominaciones históricas en Brasil
parece que van lentas y lentamente introduciendo la reforma. Muchos dicen que el futuro de la reforma en Brasil va a venir de los pentecostales que se han vuelto reformados. Hay muchos sitios de la reforma. El Internet ha permitido posible que muchas personas busquen e interactúen con la teología reformada a expensas de los libros. En muchos lugares del sur global no están disponibles. El Internet ha permitido que muchos creyentes de varias fees y de diferentes denominaciones interactúen entre ellos y tengan y hayan hecho lazos de compañerismo para tener la misma fe reformada. Lo que es más estimulante es la cantidad de jovencitos y jóvenes que han descubierto la fe reformada a través de sermones disponibles en YouTube, en blogs, con blogs de contenido reformado y también medios sociales como también en Facebook. Han formado grupos de discusiones y tienen debates teológicos sobre la fe reformada y varios grupos en Facebook. Hay cientos y cientos de websites de médicos sociales que tienen que ver con la diseminación de la fe reformada. Como resultado, miles de personas que eran formalmente miembros de otras iglesias pentecostales, neopentecostales, ahora están buscando iglesias reformadas o iglesias independientes que están iniciando. La fe reformada en Latinoamérica ha recibido ímpetu fresco y poderoso a través de los medios sociales que alcanza a pentecostales y neopentecostales que están trasladándose hacia la fe reformada. Ahora, ¿cómo la iglesia occidental puede ver ejemplos de movimientos protestantes alrededor del mundo? Creo que mucho de lo que está sucediendo en otras iglesias protestantes alrededor del mundo, permítame con humildad, como el sur global se acerca al occidente en puntos como estos. Los creyentes en el sur global parece tener una fe más fuerte en los básicos que los hermanos del occidente. Hay excepciones, por supuesto. Esta confianza habla de una fe exuberante y el deseo de compartir el evangelio con otros. Hay excepciones, pero parece que esto es la cosmovisión de lo que está sucediendo también en África, Asia, Latinoamérica y Sudamérica también. En segundo lugar, el medio social también ha explicado un rol en el movimiento reformado que también está sucediendo en el sur global. No olvidemos el rol crucial de la prensa, imprimiendo los pensamientos e ideas de Lutero varios años atrás. La Iglesia del Occidente debería poder usar estas tecnologías efectivamente. Mi tercer punto es lo que les ha traído ha sido atracción para muchos jovencitos de fe reformada en el sur global. No es al principio las 5 solas de la reforma o los 5 puntos de calvinismo, sino la predicación expositiva. ¿Por qué estos jóvenes buscan los libros de Piper o de Kelly o MacArthur o Moller para mencionar algunos? No porque son grandes predicadores de calvinismo, pero porque por su predicación bíblica estos jovencitos están primeramente interesados en los predicadores reformados, no tanto, sino por la defensa de la gran doctrina de la gracia, sino porque estos predicadores explican la Biblia en sí misma y quieren experimentar una nueva reforma en el occidente. Necesitamos primero predicar el evangelio. Deberíamos predicar las escrituras y por favor no me malentiendan. Debemos explicar las escrituras y no la reforma en sí misma. No hablar de reforma de calvinismo, los 5 puntos del sínodo de Dort. No le hace sentido a las multitudes, solamente la enseñanza sólida bíblica. Y luego podemos hablar de las reformas de gracia. Predique el evangelio de manera que un día digan, oh, si ya soy calvinista.
En cuarto lugar, the Western Church la iglesia en should be Occidente sensitive debería ser to this coming sensible new generation, a which esta is nueva marked generación que emerge by post-denominationalism. We por sometimes call them the postdenominacionalismo. Algunas veces le unchurched. llamamos los Many of them are young que no tienen Christians iglesias. interested in Muchos Reformed jóvenes theology, están but not interesados en teología interested reforma, pero no in están interesados participating in en a participar traditional organized church. en una iglesia They organizada usually tradicional. feed on messages Por lo of general, Reformed preachers on YouTube. escuchan sobre Others mensajes have en preferred to YouTube. attend independent Otros churches, también home churches, or the van network a iglesias of iglesias churches locales that o unite una and red de relate in a iglesias very que se informal way. unen y se relacionan Perhaps it is en un time movimiento to como remember este. that Es tiempo the para Reformation 500 years ago entender que la was reforma varios also años atrás an ecclesiastical también reformation era una reforma that eclesiástica abandoned the que model abandonó of the Roman Church and opened the los door módulos de la to Iglesia thousands of Católica y different abrió ways for Christians la to obra organize para que themselves los cristianos se I'm not organizan. saying that people can organize a local church any No estoy way they diciendo want. que There la are iglesia no puede ways organizar una that iglesia we local, pero hay promote maneras that en que leadership and bring podemos a lot promover el of liderazgo, problems upon the community. pero hemos What I'm traído saying muchos is problemas that en la we comunidad. are living in a time Estamos viviendo en where unos the tiempos traditional cuando church la iglesia structure tradicional, has been la called estructura de la into iglesia question tradicional ha sido for cuestionada many. por This is a muchos. post-denominational time. Es un So tiempo but postdenominacional, many historical pero denominations muchas historias de have not been able denominaciones to históricas reform no han themselves sido capaces and de to reformarse a adapt sí to the mismos new y times. de adaptarse a los nuevos tiempos como deberían. En The quinto Western lugar, Church should la look iglesia at what's happening occidental to debería ver Protestants lo que está elsewhere sucediendo with a los tears in their protestantes eyes. en otros lugares con lágrimas en In the sus global ojos. south, we have En el sur not global been able no to hemos expel sido the capaces sectarian de spirits echar a un and the lado spirit los of espíritus disunity by which satánicos Protestant became por los cuales los protestantes se hicieron famosos. El movimiento reformado, a pesar de que está tomando lugar en nuestro medio, en el sur global está sucediendo exactamente como sucedió en Europa y en los Estados Unidos. Los 5 puntos, las 5 solas, están de acuerdo en estas cosas, pero están en desacuerdo en otras cosas. Entonces, por eso es difícil encontrar reforma en el sur global. En sexto lugar, vemos un crecimiento creciente y parcialmente viene de los pobres, de los perseguidos, los inmigrantes y los refugiados. Es similar a la iglesia primitiva durante el primer siglo de su existencia. Tal vez es tiempo para que la iglesia en el occidente, tal vez es tiempo para que nosotros reflexionemos de cómo hemos contribuido y nos hemos dejado influenciar por los poderosos. En conclusión, vamos a recordar que luego de que el autor de Salmo 85 le ha pedido a Dios, no volverás a darnos vida, él declara su confianza de que Dios ha de escuchar su oración. La tercera parte del Salmo, los versículos 8 a 13, él espera en fe en el Señor y ora por reforma. Y la historia muestra que Dios no ha escuchado no solamente su oración, sino también la oración de todos los santos que a través de todos los años han orado para que Dios restaure su pueblo y traiga reforma a su pueblo. En oración espiritual y súplicas, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, sí. Y la respuesta a todas las oraciones es que la obra reformada en la iglesia y en el occidente sea efectiva en el occidente y en otras partes del mundo. Amén.